hablar acerca de las enfermedades granulomatosas del pulmón, siendo la que abordaremos la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Esta es una enfermedad granulomatosa crónica que es transmisible y que es producida por una bacteria, siendo Mycobacterium tuberculosis la responsable de la mayor parte de los casos de la tuberculosis. Cuando hablamos del reservorio de la infección, ¿quién es el reservorio de la infección? ¿Qué ser humano es capaz de contagiar? Es aquel ser humano que tenga tuberculosis activa y que libere micobacterias en sus secreciones respiratorias. Bueno, cuando hablamos de Mycobacterium bovis, esta es muy poco frecuente, de que produce tuberculosis orofaringea o intestinal, que es a través de, se contrae por beber leche contaminada con esta Mycobacterium bovis. Pero bueno, esto es muy poco frecuente porque hoy en día los países, lo que hacen es que pasteurizan la leche y esto ya no sucede. Pero bueno, hay lugares en el que las vacas están afectadas y la leche no se pasteuriza y bueno, se puede producir. Vemos que la tuberculosis es sumamente importante. Según la OMS a nivel mundial, la tuberculosis es la 13ª causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás de la COVID-19, con un total de 1.5 millones de personas que murieron de tuberculosis en 2020, entre ellas 214.000 personas con VIH. Y nos preguntamos, ¿por qué tanta gente con VIH? Bueno, y vamos a ver por qué. Porque el VIH es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo son la pobreza, el hacinamiento, personas que tengan enfermedades debilitantes crónicas, los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque sus defensas están debilitadas y obviamente estos van a ser vulnerables a infectarse. También otras patologías que aumentan el riesgo de presentar esta enfermedad son, por ejemplo, los diabéticos, los que tienen linfoma de Hodgkin, enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, la silicosis, insuficiencia renal crónica también, alcoholismo, inmunosupresión. Todas esas personas van a ser susceptibles de contraer esta enfermedad. Algo importante que debemos de saber es saber diferenciar entre infección y enfermedad. La infección hace referencia a la presencia de bacterias en nuestro cuerpo y esta puede ser sintomática, o sea que haya enfermedad activa, signos y síntomas, o no, puede ser una infección latente. La mayor parte de las infecciones se van a adquirir por transmisión de persona a persona mediante microorganismos que son transportados por la vía aérea desde un caso que es activo a un hospedador susceptible. En personas sanas, la tuberculosis primaria suele ser asintomática, aunque puede presentar fiebre o derrame pleural. Por lo general, la única consecuencia que se produce es un nódulo fibrocalcificado en el lugar de infección y esas lesiones allí albergan microorganismos viables en estado latente por décadas. Pero cuando se debilitan nuestras defensas, entonces la infección puede reactivarse y va a dar lugar a la forma de la enfermedad que es transmisible y que es potencialmente letal. Ahora vamos a hablar acerca de las fases de la infección por Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es lo primero que sucede una vez que ingresa la micobacteria? El reconocimiento de esa micobacteria por parte de los macrófagos. ¿Qué pasa? Esa micobacteria es reconocida por los receptores de fagocitos, como vemos ahí el receptor de manosa o el receptor del complemento de tipo 3, que también se pueden ver allí en la imagen. Ese macrófago reconoce a la micobacteria a través de su receptor y se internaliza la misma. Y esta bacteria va a comenzar a replicarse en el interior del macrófago de forma libre. ¿Cómo hace esto si el macrófago, como nosotros sabemos, tiene mecanismos para evitar, para destruir a los microorganismos? Esto lo hace porque la micobacteria inhibe la maduración del fagosoma e impide que se forme el fagolisosoma, y esto permite que esa bacteria se replique libremente en el interior de la vesícula y se protege de esos mecanismos microbicidas de los lisosomas. Por eso es que durante la primera fase de la tuberculosis primaria, un individuo que no está sensibilizado previamente, la bacteria va a proliferar en los macrófagos alveolares y en los espacios aéreos pulmonares y va a dar lugar a lo que es la bacteriemia y a su diseminación hacia múltiples localizaciones. Pese a esta bacteriemia, la mayoría de los pacientes están asintomáticos o presentan un síndrome gripal. ¿Qué pasa unas 3 semanas después de esa interacción? Se va a instaurar una respuesta de tipo TH1.
Y esa respuesta va a ser inducida por antígenos micobacterianos que una vez que son transportados a los ganglios linfáticos de drenaje, se presentan a los linfocitos T. Y son estos linfocitos T que se diferencian a linfocitos Th1, capaces de producir interferón gamma, que activa macrófagos y los hace capaces de contener la infección por esta bacteria. Entonces esa respuesta por Th1 no solamente va a estimular la destrucción de las micobacterias por parte de los macrófagos, sino que también va a dar lugar a la formación de granulomas y a la necrosis gaseosa, que es característica de esta enfermedad. Los macrófagos que se activen por el interferón gamma se van a diferenciar, van a dar lugar a histocitos epiteloides que se van a agregar y van a formar granulomas. También algunas de esas células epiteloides que se forman se pueden fusionar y formar células gigantes, ¿ok? En muchos pacientes esta respuesta detiene la infección antes de que se produzcan daños tisulares y la enfermedad se manifiesta abiertamente. Pero ¿qué pasa? En otros la infección puede progresar debido a una inmunodeficiencia o edad avanzada, y es importante saber que la respuesta inmunitaria sostenida va a dar lugar a esa necrosis gaseosa. ¿Quiénes son los huéspedes capaces o que tienen predisposición a la enfermedad? Como vimos, inmunosupresión. El SIDA es el principal factor de riesgo para progresar a una enfermedad activa. ¿Por qué? Porque se pierde el control inmunitario del organismo. También otros, como por ejemplo el uso de glucocorticoides o por ejemplo los trasplantes. Entonces, cuando hablamos de la tuberculosis clínica, esta se va a diferenciar en dos importantes tipos que tienen distinta fisiopatología. Y ahí hablamos de la tuberculosis primaria, que es aquella que se produce con la primera infección, y la tuberculosis secundaria, que es aquella que afecta a personas que han sido previamente infectadas con la bacteria. Más adelante la vamos a conocer. Vamos a primero comenzar con la tuberculosis primaria. Esta es la forma de la enfermedad que aparece en una persona que no ha estado expuesta previamente y por lo tanto no es sensibilizada. Aproximadamente un 5% de las personas que se infectan por primera vez son aquellas capaces de desarrollar la enfermedad de forma clínicamente significativa. Entonces, en la tuberculosis primaria el organismo va a provenir de una fuente exógena. Entonces, normalmente esta infección se reprime en la mayoría de los individuos, pero hay casos en los que no. Hay casos en los que no y esa tuberculosis primaria puede progresar, ser de naturaleza progresiva, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a conocer la morfología en la tuberculosis primaria. Tenemos que lo habitual es que los bacilos se implanten en los espacios aéreos distales de la parte inferior del lóbulo superior o de la parte superior del lóbulo inferior, normalmente cerca de la pleura. Al producirse la sensibilización va a aparecer una zona de inflamación blanco-grisácea que mide más o menos entre 1,5 centímetros, que tiene consolidación y es lo que vamos a denominar foco de Gone. En la mayoría de los casos el centro de ese foco va a experimentar necrosis gaseosa. Pero ¿qué pasa? Nosotros vimos en la patogenia que esos bacilos tuberculosos pueden migrar a los ganglios linfáticos y estos pueden adquirir consistencia gaseosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la combinación entre lesión pulmonar parenquimatosa y que se impliquen esos ganglios linfáticos, es lo que denominamos complejo de Gone. Tenemos que saber que en la mayoría de los casos de tuberculosis primaria, al desarrollarse una respuesta inmunitaria celular, esto controla la infección. Y el complejo de Gone va a experimentar una fibrosis progresiva que en muchas ocasiones va a conducir a una calcificación que nosotros radiológicamente la podemos detectar. Ahí en la imagen podemos ver cómo la flecha roja nos indica la lesión parenquimatosa blanco-grisácea, ¿ok? Y vemos que la flecha azul nos indica esos ganglios linfáticos biliares que está calcificado. Entonces, la combinación de ambos es lo que llamamos complejo de Gone. Histológicamente, las zonas que están implicadas en la infección de forma activa se van a caracterizar por una reacción inflamatoria granulomatosa característica y es la que va a dar lugar a la formación de tubérculos gaseosos y no gaseosos. Cada uno de esos tubérculos de tamaño microscópico solamente se hacen visibles macroscópicamente cuando se unen o se fusionan múltiples granulomas entre sí, ¿ok? Esos granulomas tenemos que saber que se encuentran rodeados de fibroblastos y entre esos fibroblastos se insertan linfocitos, también se aprecian células gigantes multinucleadas. Esa es la conformación del granuloma como tal. ¿Qué pasa en un paciente inmunosuprimido? Normalmente en pacientes inmunosuprimidos no se observa la formación de esos granulomas típicos. Se observan macrófagos que contienen gran cantidad de bacilos.
Ahora, en cuanto a la tuberculosis secundaria, esta es la forma de la enfermedad que aparece en un huésped previamente sensibilizado. Puede manifestarse poco tiempo después de la tuberculosis primaria, pero es más frecuente que aparezca de meses a años después de la infección inicial. Por lo general, cuando las defensas del huésped se debilitan. Lo más frecuente es que sea consecuencia de una reactivación de una infección latente, pero bueno, también puede ser debida a una reinfección de origen exógeno en el que el microorganismo aprovecha la defensa, la debilidad en el sistema inmunitario del huésped y bueno, se produzca la tuberculosis. En cuanto a la morfología, tenemos que la lesión inicial suele ser un pequeño foco de consolidación de un diámetro inferior a 2 centímetros, que se sitúa a 1 o 2 centímetros de la pleura apical. Estos focos están muy bien delimitados, son de consistencia firme, el color varía entre un blanco grisáceo, un amarillo y presentan distintos grados de calcificación central y de fibrosis periférica. ¿Qué pasa en los individuos inmunocompetentes? Ese foco parenquimatoso inicial va a experimentar una encapsulación fibrosa progresiva, dando lugar únicamente a cicatrices fibrocalcificadas. Histológicamente, lo que se observa son lesiones activas que muestran tubérculos confluentes con calcificación central. Entonces, en cuanto al progreso, esa tuberculosis pulmonar secundaria localizada que vimos anteriormente puede curarse. Puede curarse cuando se forme tejido fibrótico de forma espontánea o también puede ser por el tratamiento o también puede progresar y extenderse mediante distintas vías. Cuando sucede la tuberculosis pulmonar progresiva, esta suele aparecerse en individuos de edad avanzada o en personas que son inmunodeprimidas. Esa lesión apical que vimos antes, lo que va a suceder es que se va a extender a zonas contiguas del pulmón, va a alcanzar bronquios, va a alcanzar vasos sanguíneos y así progresa. Entonces se va a dar lugar al vaciamiento del centro gaseoso, se crea una cavidad irregular que está ubicada de forma incompleta por el tejido fibroso. Entonces esos daños que fueron causados en los vasos sanguíneos puede dar lugar a hemótisis. Si hay un tratamiento adecuado, esto puede ser detenido, pero si el tratamiento es inadecuado o las defensas están alteradas, las del huésped, la infección se puede diseminar a través de distintas vías, por ejemplo, vías respiratorias, conductos linfáticos o el sistema vascular. Entonces, cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retornan a los pulmones, se puede producir tuberculosis miliar pulmonar. Aquí podemos ver una imagen donde se observa un corte, los numerosos tubérculos blanco-grisáceos. Estas lesiones se caracterizan por ser muy pequeñas, pueden ser visibles, de color blanco-amarillenta, se encuentran diseminadas a lo largo de todo el parénquima pulmonar. Pueden extenderse, pueden unirse entre sí, pueden dar lugar a consolidados de zonas más grandes, incluso a los lóbulos pulmonares enteros. Normalmente cuando en una tuberculosis pulmonar progresiva, la cavidad pleural suele estar afectada. Entonces se pueden producir derrames pleurosos serosos, empiemas tuberculosos y pleuritis fibrosa obliterante. También tenemos que saber que la diseminación a través de los vasos linfáticos o cuando se expectora y hay material infeccioso, esto puede dar lugar a tuberculosis endobronquial, endotraqueal y laringia. Cuando observamos esa mucosa que recubre esas zonas, esta se encuentra como salpicada de diminutas lesiones granulomatosas que solo suelen ser visibles al microscopio. En cuanto a la tuberculosis miliar, la dividimos en sistémica y aislada. La tuberculosis miliar sistémica es aquella que se produce cuando esas bacterias se diseminan a través del sistema arterial sistémico y puede afectar distintos órganos como el hígado, médula ósea, vasos, glándulas suprarrenales, meninges, riñones, trompa de falopio y epidima. Cuando hablamos de tuberculosis aislada, esta puede aparecer en cualquier órgano o tejido que haya sido invadido por vía hematógena y puede constituir la primera manifestación de la enfermedad. Ahí vemos las meninges, puede generar meningitis tuberculosa, en los riñones tuberculosis renal, en los huesos osteomielitis, las trompas de falopio salpingitis, en las vértebras la enfermedad de Pohl. La presentación más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar es la linfoadenitis. Afecta principalmente a lo que es la región cervical. En cuanto a la clínica, bueno, el paciente puede presentar malestar, anorexia, pérdida de peso, fiebre que normalmente es poco intensa y remite, sudoraciones nocturnas. Si hay una afectación pulmonar que avanza, se produce más cantidad de esputo, que al principio suele ser mucoide y después purulento. En la mitad de los casos hay cierto grado de hemótisis. También puede haber dolor pleurítico por la extensión de la infección a esas superficies pleurales. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones extrapulmonares, estas son muy diversas y dependen del órgano que se afecte. Muchas gracias. Audio Jungle.